Hola, hoy vamos a hacer natillas. Es uno de los postres más clásicos y más sencillos que existen. Solo necesitamos 1 litro de leche, 4 yemas de huevo, un poco de canela en rama, una corteza de limón, un poco de maicena o harina de maíz, 4 cucharadas de azúcar aproximadamente y un poco de canela para decorar. En primer lugar, separamos un vaso pequeño de leche que reservaremos. El resto del litro lo ponemos a calentar en un cazo a fuego medio para que no se queme. A esta leche añadimos la corteza de limón y la rama de canela y lo dejamos calentarse hasta que hierva unos 5 minutos a fuego medio. Mientras tanto, en la leche que hemos reservado vamos a disolver la maicena. Al inicio parece que queda un engrudo que es muy difícil, pero de pronto a los pocos segundos todo se disuelve, se integra y queda sin ningún tipo de grumo. Es cuestión de unos pocos segundos. Después cascamos los huevos y separamos las yemas, nos quedamos con ellas y reservamos las claras para otra preparación. A estas yemas añadimos el azúcar y batimos ligeramente hasta que esté todo incorporado. No hace falta batir demasiado. Una vez que está mezclado, añadimos la leche con la maicena, batimos un poquito. A continuación tenemos que colar la leche que hemos hervido con la piel de limón y la canela para que no tengamos las partes sólidas. Y ahora tenemos que incorporar esta leche caliente a la mezcla de yema de huevo y maicena. Como veis, hay que hacerlo poco a poco, no de golpe, removiendo bien. Y una vez que esto está todo incorporado, todo mezclado, volvemos a meter todo al mismo cazo que hemos utilizado para calentar la leche o en otra cacerola y tenemos que revolver a fuego medio o fuego suave hasta que la mezcla gane consistencia, hasta alcanzar esta textura que veis aquí. En este momento apagamos el fuego. Puede llevar 5 o 10 minutos tranquilamente. Y servimos las natillas en los recipientes que hayamos elegido. Una vez hayamos repartido el contenido, solo nos queda decorar con un poco de canela por encima si queremos y refrigerar en la nevera un mínimo de 4 o 6 horas. Si esperáis al día siguiente todavía estarán mucho más buenas. Como veis es muy sencillo, espero que lo podáis probar. Dejad vuestros comentarios y nos vemos pronto.